Bueno muchachos, bienvenidos al tutorial de la aplicación del test de Holland. Este test es un test que evalúa factores de la personalidad. Holland pues como tal hizo un estudio donde desde las ocupaciones él estableció 6 factores de la personalidad, de entre los que están el realista, el investigador, el artista, el social, el emprendedor y el convencional. ¿Sí? Entonces, la idea de este test es que nos puede servir para hallar lo que son las habilidades, algunas de las habilidades y los intereses que manejan los estudiantes desde lo que son las ocupaciones y las carreras profesionales. Entonces, les voy a dar una explicación de este test para que ustedes la tengan, la guarden y de esa manera puedan avanzar en el trabajo. Esto les ayudará en el parcial porque esta actividad apoya mucho lo que es la parte del parcial de lo que les voy a evaluar. Como tal tenemos acá unas casillas, ¿sí? Donde vemos los factores realista, investigador, artista, social, emprendedor y convencional. Esto desde actividades. Pero también tenemos los mismos factores desde habilidades, realista, investigador, artista, social, emprendedor y convencional. Y por último desde ocupaciones, los mismos 6 factores de personalidad, realista, investigador, artista, social, emprendedor y convencional. Se diferencian porque digamos acá tienen una sigla que es A de me agrada, D de me desagrada y al final tengo que sumar las puntuaciones para obtener un total de las A, solo se suman las A. En este caso tenemos la S y la N que significa sí y no y aquí sumamos los total de sí. Así de cada uno, igual en ocupaciones tenemos sí y no. Ustedes van a encontrar esta parte, esta hoja de actividades donde están también los factores y cada una de las actividades que se van a dictar para que la persona decida. En este caso en actividades es en la hoja de respuestas pinte de negro bajo la letra A para indicar actividades que le agrada realizar y pinte de los cuadritos bajo la letra D para indicar actividades que le son indiferentes, que no ha hecho o que no te agradan. Entonces A de agrado, D de desagrado y empezamos a dictarle a nuestra persona, lo que nos va a colaborar en esta actividad, cada una de las actividades, pero empecemos por el orden que nos da la hoja de respuestas, que es esta que se encuentra acá, ¿sí? Entonces vamos a ver con realistas en actividades. Entonces ustedes le empiezan a dictar una a una y que él subraye, ¿sí? Estos cuadritos, ya sea de negrito o que coloque un chulo o que coloque una X, pero que sepa diferenciar. Entonces en realista van a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 actividades donde él va a escribir si agrada o desagrada y yo le voy dictando a él para que él elija desde acá. Reparar artículos eléctricos, él colocará en la parte de arriba si le agrada o le desagrada. Reparar automóviles, reparar artículos mecánicos, hacer artículos de madera y él va avanzando y va subrayando dependiendo. Recordemos que estamos en actividades, entonces esa pertenece a actividades y así cada una, investigación, artista, social, emprendedor y convencional, se van a encontrar en esta primera hoja. ¿Sí? Que ustedes la ven acá, actividades. Posterior a terminar eso, le decimos a la persona que haga la sumatoria o ustedes mismos la realizan del total de A's. Después pasamos a habilidades. Habilidades como tal es decir sí o no, pero pasamos a la hoja que le dictamos a ellos para que ellos vayan subrayando o que vayan respondiendo, dependiendo si ustedes le envían el test. Aquí nos dice la hoja de respuestas pinta de negro los cuadritos bajo la letra S, sí, para indicar las actividades que pueda hacer bien o competentemente. Aquí es si las puede hacer y pinte negro las cuadritos, debajo de los cuadritos la letra N para indicar que no lo sabe hacer. Aquí no es que la sé hacer más o menos, no, si la sabe hacer o no la sabe hacer. Y ahí vamos, al igual que en los otros, mirando cada uno de los factores de personalidad. El realista, el artista, por ejemplo, entonces el realista ya lo rellenaríamos en esta parte de la hoja de respuesta, que sería este. Al igual el de investigación, el artista y al final de cada vamos sumando los sí, que es lo que nos interesa saber. Si tienen 0 en sí no interesa, no hay respuesta buena, no hay respuesta mala, ¿sí? Entonces la idea es hacer la sumatoria. Puede ser que algunas sumatorias les salgan 0, no hay ningún problema, ¿sí? Y por último pasamos a la última hoja, que es donde vamos a encontrar las ocupaciones. Lo mismo, entonces en las ocupaciones va a haber, y vamos a partir de los gustos o los intereses que tienen los muchachos. Por eso acá es sí, colocamos sí, si esa actividad le agrada, le interesa, y no, si no le agrada, no le interesa.
Entonces acá sí partimos de los intereses de ellos. Entonces, por ejemplo, mecánico aeronáutico, especialista en piscicultura, operador de estación eléctrica, maestro plomero, bueno, dependiendo de cada una de las cosas. Y lo mismo, realistas, entonces de ocupaciones, lo vamos a rellenar los cuadritos en la hoja de respuesta en la parte o en la sección que dice ocupaciones. Qué pena. En la parte que dice ocupaciones, entonces ahí está lo mismo. Cada uno de los factores que tenemos de personalidad según Holland. Después de pasar a esto y de pasamos a una última hoja que ellos llenan, que es la hoja de autoestimaciones. Aquí vamos a evaluar lo siguiente. Vamos a evaluar con esta medida de bajo, promedio o elevado. Si coloco 1, entenderemos que es muy baja la puntuación. Si coloco entre 3 o 4 es promedio, 3, 4, 5 es promedio, y si colocamos entre 6 y 7 es elevado. Pero eso no nos interesa desde el punto de vista de la calificación, solamente es una guía. ¿Qué vamos a evaluar? La habilidad mecánica, la habilidad científica, la habilidad artística, la habilidad pedagógica, las habilidades para las ventas y la habilidad de oficina. Entonces aquí le decimos a la persona que subraye con un círculo, que nos haga entender cuál de estas habilidades tiene en mayor medida y cuál tiene en menor medida. La indicación que se nos da es que no se puede repetir puntuación. Entonces, por ejemplo, si yo elegí el 1, ¿sí? En este caso, si yo elegí el 1, no puedo elegir en habilidad científica el 1, porque el 1 ya lo elegí en habilidad mecánica. Y lo mismo, si yo elegí el 3 en habilidad científica, no puedo elegir el 3 en habilidad para las ventas. ¿Sí? No se puede repetir el número de esto. Y aquí tenemos los factores de personalidad. Este evaluaría la R, la I, la A, la S, la E y la C. Esto lo sabemos nosotros, no hay necesidad de que lo sepa la persona que estamos evaluando. ¿Sí? Y lo mismo hacemos acá, en este segundo cuadrito, pero entonces los factores, las destrezas a evaluar están en la parte de abajo. Destreza manual, entonces evaluamos acá destreza, capacidad matemática, habilidad musical, sociabilidades, capacidad administrativa, habilidades de oficina. ¿Sí? En cada una de estas nosotros evaluamos y lo mismo, no se puede repetir el número. Si destreza manual yo soy muy malo, digamos en la parte de motricidad y demás, yo coloco 1. Pero en capacidad matemática entonces no soy tan bueno, coloco un 3. Pero en habilidad musical no soy tan bueno, no voy a colocar 1 porque el 1 ya lo coloqué en destreza manual. No se puede repetir. ¿Listo? Cuando yo ya tenga subrayado, entonces aquí habrá un círculo, acá habrá otro círculo, acá habrá otro círculo, bueno, dependiendo, al igual que acá. Ya tenemos las dos hojas para poder empezar en la hoja de la obtención de la clave resumen, que es en sí los resultados, cómo pasar los resultados de la hoja de respuesta, que es esta, la primera que vimos, y la hoja, esta es la hoja de respuesta, y la hoja de autoestimaciones, que es esta que está acá, cómo pasarla a la hoja de clave resumen, que en sí esta es la hoja de autoestimaciones, cómo pasarla a esta que es la hoja donde calificamos, ¿sí? Aquí ya está calificada, digámoslo hipotéticamente, es decir, como si yo hubiera tomado la hoja de respuestas, la primera, y la hubiera llevado a cabo en cada una de estas casillas, ¿sí? Estas son las tres de actividades, habilidades y ocupaciones. Yo las paso de la hoja de respuestas acá, ya les digo cómo, y esta es la hojita de autoestimaciones, que sería la calificación, ¿sí? Entonces, en actividades yo lo que hice fue tomar los resultados, cuánto saqué en realista, cuánto saqué en investigación, cuánto saqué en artista, en social, en emprendedor y en convencional. Y toda esta parte que ustedes ven acá y que intenté subrayar, ¿sí? Toda esta parte de actividades, los totales los voy a llevar abajo, acá. Ustedes ya lo ven acá. No, en toda esa no, solamente en este cuadrito que estoy teniendo acá. A ver si lo puedo subrayar, en ese cuadrito. Ahí está toda la parte de actividades. Entonces miro cuánto sacó en R, cuántas A tienen R, cuántas A tienen I, en A, en S, en E y en C. Lo mismo hacemos con habilidades. Entonces tomamos habilidades, vamos otra vez a la hoja de respuestas. Ahí nos vamos a basar solo en habilidades y vamos a tomar los total de S, de realista, de investigación, de artista. Y los vamos a llevar y los vamos a colocar en la hoja de clave resumen, que sería esta. Aquí están habilidades, cuántas S saqué en R, en I, en A, en S.
Y lo mismo hacemos con ocupaciones. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí saqué en ocupaciones 5 y saqué 5. Saqué 5 y saqué 3 en investigación. En A saqué 2. Entonces eso es como si en ocupación yo la tuviera acá. ¿Sí? Como si hubiera sacado en ocupación lo siguiente. Como si en esta hubiera sacado 5 en realista, entonces el 5 está acá y las otras calificaciones están acá. Yo lo que hago es llevar toda esta información, vuelvo y repito el ejercicio, todas las S de cada uno de los factores de personalidad, los llevo y los consigno a la hoja de clave resumen, que son donde yo voy a analizar las respuestas. ¿Sí? Entonces aquí estarán ocupaciones. El de autoestimaciones tiene dos calificaciones, una arriba y otra abajo, ¿cierto? Que son las que están acá. Una arriba y otra abajo. ¿De qué números? De estos números. Entonces vemos que la R tendrá dos calificaciones, una que evalúe la habilidad mecánica y otra que evalúe la destreza manual, que es la que está acá. ¿Sí? Entonces aquí el participante ya subrayó, entonces pongamos un ejemplo. El ejemplo acá es el siguiente. Él colocó 2 en la R de arriba y 7 en la R de abajo. Entonces vemos que aquí entonces estaría un círculo subrayado 7 y en esta el 2. Y de esa manera yo paso y la voy colocando al lado y lado de este cuadrito. ¿Sí? Lo mismo la I tendrá dos calificaciones, la A igual, la S, la E y la C. ¿Sí? Y ahora lo que yo hago es sumar las dos para poder sacar esta sumatoria, que es la que me interesa. Hasta ahí iría el primer paso. Entonces esta sumatoria es la que me interesa de autoestimaciones. Necesito ahora pasar esto, cada uno de estos puntajes, a letras en este que se llama clasificaciones máximas. Entonces ahí lo que hago es, ellos me están pidiendo quién sacó la primera puntuación en actividades, en habilidades, en ocupaciones y en autoestimaciones, quién sacó la segunda calificación en los mismos y quién sacó la tercera calificación. Entonces yo voy a empezar, vamos a hacer el ejercicio despacio para que lo entendamos. En este caso yo reviso en actividades, me está pidiendo el primer puesto. ¿Sí? Vamos a sacar primer puesto, segundo y tercero en actividades. El primer puesto, la mayor puntuación fue la A y hay un empate con la C. Cuando hay empate, entonces yo hago lo siguiente, paso esto, no va a pasar a números sino a letras. La A y coloco un slash y la C para indicar que las dos tuvieron el primer lugar, los puntajes más altos. Ahora sigue el segundo puntaje más alto, en este caso lo sacó la S con el 3, entonces coloco la S solamente una vez. Y ya por último sería la R, que en este caso la R y la I también quedaron empatadas en el tercer lugar porque las dos sacaron 2 y la separo con un slash, la R y la I. Ahí cumplo con el primer, segundo y tercer puesto de actividades. Y así hago con cada uno de los factores de personalidad, lo mismo con habilidades, lo mismo con ocupaciones, ustedes pueden revisar el ejemplo, y lo mismo con autoestimaciones, pero en autoestimaciones tengo en cuenta es este parámetro, que es donde yo hago la suma de las dos autoestimaciones que sacamos, que ya les expliqué cómo era. ¿Sí? Entonces, de esa manera, entonces yo ya tengo también el primer lugar, los segundos lugares y los terceros lugares porque hubo empate de autoestimaciones. La clave está en lo siguiente, de los números que sacamos pasamos a las letras y ahora de las letras vamos a pasar de nuevo a los números para sacar el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar, de cuántas veces se repitieron las letras. Entonces lo explico claramente. En este caso tomamos el primer lugar, miramos todas estas casillas porque estas son las que sacaron el primer lugar. ¿Sí? Ahí no se tiene en cuenta si es actividades, habilidades, ocupaciones, autoestimaciones, solamente quién sacó el primer lugar. Entonces, teniendo en cuenta esto, miramos, la R aparece en alguno en el primer lugar, no aparece en ninguno, ¿sí ve? Ni en ocupaciones, ni en habilidades, ni en actividades, ni en autoestimaciones. Entonces le asignamos un 0. Mira donde coloqué el 0, es este. Seguimos barriendo la información y vemos si la I aparece, la I tampoco aparece, entonces tiene 0. La A si aparece una vez, entonces le coloco una vez 1.
la S aparece 2 veces, si la vemos acá, entonces le coloco 2, la E aparece una vez, entonces le coloco 1, mírenla acá, ¿sí? Y la C aparece una vez, mírenla acá, ¿sí? Entonces de esa manera ya iríamos teniendo en cuenta estos números que están acá, estos que estoy señalando, que es el número de veces que aparecen en primer lugar. Pero aquí me dice la fórmula que debo multiplicarla, en este caso por 3. Obviamente todo un número multiplicado por 0 va a dar 0. 0 por 3, 0, 0 por 3, 0. Una vez que apareció la A, 3. 2 por 3, 6, 1 por 3, 3 y 1 por 3, 3. Ya tengo la primera calificación del primer lugar. Lo mismo hago con el segundo lugar, entonces reviso el segundo lugar todo, cuántas veces aparecen las letras. En este caso pues vemos que aparece 2 veces la R, una vez la I, 0 veces la A, una vez la S, una vez la E y la C aparece 0 veces. Esta vez la multiplico por 2 según esta fórmula y coloco los resultados acá. Ten en cuenta que en ocasiones nosotros nos confundimos y multiplicamos 0 por 2 y colocamos 2. Recuerden que la fórmula dice que todo número multiplicado por 0 va a dar 0, ¿sí? Y por último encontramos el tercer lugar, que es este que se encuentra acá, y ese no se multiplica por ningún número. Entonces lo pasamos directo. 1, la R tiene 1, la I tiene 2, la A tiene 1, la S tiene 1, la E tiene 1 y la C 1. Y de esa manera entonces ahora vamos a tomar cada una de las casillas y hacemos la sumatoria para obtener quién tuvo la máxima puntuación de los factores de personalidad, la segunda y la tercera, a lo que el test llama la clave resumen, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tomar? Solamente estos resultados que se arrojaron. Este, sumamos, más este que está acá, ¿sí? Más este que fue la puntuación directa. Son esos 3 resultados que se toman para poder avanzar. Entonces 0, 4 más 1 da 5, 0 más 2 da 4 y así sucesivamente vamos obteniendo el puntaje. Aquí están cada una de las letras para que ustedes las puedan revisar y ustedes revisan cuál fue la máxima. En este caso fue la S con 8 puntos, sigue la E con 6 puntos y sigue la R con 5 puntos, pero puede pasar algo. Digamos que la I también tenga 5 puntos, vamos a hacer una hipótesis acá. Entonces hay un empate en el tercer lugar, o puede ser que sea en el segundo o en el tercero. Si es así, lo separamos al igual con el slash, ¿sí? Y colocamos la letra en la que hubo el empate. No hay ningún inconveniente. Listo, muchachos. Eso sería en cuanto a obtener. Ahora, cuando yo tengo la clave resumen, ya puedo decir que se enfoca más en la parte social. Y aquí en esta parte ustedes van a encontrar qué significa cada uno de ellos, si es social, si es emprendedor, y también muy importante, las carreras con las que cada uno se tiene en cuenta, están relacionadas. Por ejemplo, realistas están relacionados con agricultura, arqueología, arquitectura. Los investigadores, con qué están relacionados, ¿sí? Ahí vemos como tal los artistas, los emprendedores, los sociales y los convencionales. Entonces el test está totalmente completo, muchachos. Espero que lo sepamos aplicar. Les digo inmediatamente, un test de orientación vocacional no da un 100% de confiabilidad a lo que el estudiante debe elegir. Para eso se debe hacer un proceso de orientación vocacional que se los explicaré en otro video. Listo, un abrazo, espero que este video haya sido de su agrado y que obviamente hayan aprendido mucho sobre lo que es la aplicación del test de Holland. Cualquier pregunta, ustedes saben que por el grupo me la pueden realizar. Un abrazo a todos, muchachos.